Buenas tardes. Vale, Ok, ahora sí, ahora sí. vale. Bueno, Pues buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a hablar de un tema para mí sumamente interesante, espero que para vosotros también lo sea, que se denomina el mindfulness. El mindfulness, primero quisiera explicar un poquito. me toca presentarte. Vale, perdón, que he cogido velocidad. Perdón que he cogido velocidad. No pasa nada, porque Ángela es una Vamos mujer que primero la aquí a la conozco. presentadora oficial que me Á- presente. Vale, Ángela es una mujer muy, muy divertida y muy amena, la gracias. conozco y es así. Y bueno, porque hay mucha confianza. Pero bueno, vamos a presentar porque esto te van a ver en muchos sitios y se tiene Tú que hacer. misma, en tus Bueno, pues manos encomiendo mi espíritu. Tú claro. misma. Bueno, pues tenemos a Ángela Puello. Es una mujer que, bueno, es experta en mindfulness, vaciar la mente, el vaciado de mente. Tiene estudios en fitoterapia, en homeopatía, en estar autista, en metafísica, etcétera, etcétera, etcétera. Y además tuvo una librería, no me quiero equivocar, creo que era en Gerona, ¿verdad? Era Gerona. Gerona. Y en Sí. esta librería, una librería muy interesante y enfocada a estos temas también, hacían también muchos talleres de todo esto. Y bueno, ahora tenemos este tema hoy para hablar, mindfulness, que se pidió en el grupo. Siempre se intenta pues acceder a la gente para que Ujú, escoja temas. Y aquí está. Así que Ángela, ujú. explícanos, venga, Vale, vaciar la ok. mente, va. Venga, gracias por la entrada. Bueno, pues nada, primero quisiera empezar por mindfulness, ya sabéis la palabra, es una palabra inglesa. Y entonces voy a empezar un poco para hablar de los orígenes del mindfulness. El mindfulness es algo que ahora como que está de moda, como que se está utilizando en muchos sectores, tanto en adultos como en niños, como en adolescentes. Y entonces esto no es una cosa que haya surgido ahora gratuitamente, es algo que tiene una base muy antigua. Esto proviene de un tipo de meditación que se denomina vipassana. Es una meditación que se practicaba ya hace 2500 años. Se dice que Buda ya lo practicaba. Esta meditación, no sé si habéis hecho las meditaciones, las personas que han hecho o que hacemos meditaciones, hay muchos tipos de meditación. Entonces, esta meditación es una meditación realmente muy sencilla, muy básica, que todo el mundo puede hacer, que de hecho luego haremos una pequeña práctica para que lo veamos. Veréis que es sumamente sencilla, no tiene ninguna complicación. La palabra vipassana quiere decir ver lo que hay. En cierto modo, esa meditación es como pararse un momento y observar como si tú lanzaras de ti mismo, porque es como si tú te desdoblaras. Es como si tú fueras a la vez tu conciencia y tu persona. Entonces, tu conciencia es como si fuera el observador. Este observador ve lo que hay, la situación que estás viviendo y el rebote psicoemocional que esta situación está produciendo en ti. Se ven las dos cosas a la vez, ¿vale? Esta es la meditación vipassana. De esta base, que esta base también, esto se llama también conciencia plena, la conciencia plena que es la palabra mindfulness, se traduce en español por conciencia plena o también se traduce por atención plena. Hay un amigo mío que dice que podría traducirse por plenitud mental, pero bueno, eso es, digamos, una traducción libre, pero la más, digamos, conocida es esta, la de conciencia plena. Entonces, es uno de los componentes del llamado sendero óptuple, o sea, de 8 partes, budista. Es uno de los ingredientes de, digamos, el trabajo que hacen los budistas para llegar a ese estado búdico. El estado búdico es algo así como llegar a la mejor versión de ti mismo, pues diciéndolo de una manera así, digamos, bastante coloquial, ¿no? Entonces, de lo que se trata simplemente es de utilizar esta meditación para acceder a conocerte a ti mismo. Este es realmente el objetivo de este tipo de meditación. Entonces, bueno, esta es la base, el origen, digamos. Entonces, ¿cómo es que ahora de pronto ha salido y está tan de moda a diestro y siniestro?
Pues de una manera muy sencilla. Resulta que había un señor que es el creador o, digamos, recreador o el que ha rescatado esta técnica, que se llama John Kabat-Zinn, escrito J-O-N, Kabat con K de kilo, B de Barcelona, Zinn, Z con 2 Ns. Entonces, este señor era, bueno, es, porque todavía está en este plano, este señor es un señor que realmente de su formación es un biólogo molecular, es doctor en biología molecular. Entonces, este señor resulta que estaba en una clínica en que había muchos pacientes tanto de depresiones, de ansiedad y tal. Entonces, los trataban a base de una serie de medicamentos. Y el hombre veía que, bueno, que más o menos iban bien, pero que de pronto un día, cuando surgía alguna situación imprevista, algo, un disgusto de la familia, una cosa que no surgía como ellos querían, tal, entonces todo ese tratamiento dejaba de tener efecto. Entonces dije, bueno, habrá que aplicar algo más. Resulta que este señor también era practicante del budismo zen y, bueno, le gustaba la meditación y tal. Y pensó, hombre, ¿por qué no vamos a probar esto, a ver si tiene resultado, a ver si le sirve? Le dio el punto, por así decirlo, y entonces el hombre puso en marcha este sistema. Entonces, claro, al ser científico y al estar en una especie de clínica o tal, pues ¿qué lo hizo? Lo hizo en plan científico. Es decir, puso a la gente a meditar, les dio las pautas y tal, pero luego él iba anotando todos los progresos que había visto que se experimentaba en los pacientes. Entonces se dio cuenta, al cabo de hacerlo durante mucho tiempo, que realmente esto tenía un gran impacto en ellos, que realmente les ayudaba a gestionar mejor todo el tema psicoemocional, ¿no? Y entonces, de una manera u otra, pues empezó a considerar la posibilidad de hacer como una especie de programa, un programa que es el llamado programa de mindfulness. Es un programa que se hace en 8 sesiones, se hace 8 sesiones de 2 horas y cada sesión es de frecuencia semanal, y entonces lo llamó la reducción de estrés basado en la atención plena, porque mindfulness también, ya os he dicho, se traduce por atención plena. Y entonces, a partir de estas pruebas que él vio que eran realmente efectivas, como buen científico, entonces creó un sistema. Probó si el sistema funcionaba y efectivamente se dio cuenta que el sistema funcionaba y ya, bueno, este señor ha hecho varios libros, luego esto se ha extendido y se está utilizando a todos los niveles. Lo utilizan los empresarios, en prisiones, gente que tiene problemas de estrés, de ansiedad, y también es una de las técnicas que se utiliza mucho en la llamada psicología la psicología de la tercera línea, porque es una psicología que no se trata tanto de sanar personas que están enfermas, no, de lo que se trata más bien es de aprender, enseñar a la gente a cultivar su bienestar. Aquí nadie es que está enfermo, nadie está enfermo. Lo que pasa es que no sabemos gestionar nuestro paquete psicoemocional. Claro. Esa es la dificultad que tenemos. Entonces, el mindfulness lo que da son pautas para aprender por sí mismo a gestionar, porque cada uno de nosotros, yo digo que somos como un coche, cada uno tiene sus prestaciones. Entonces, uno tiene una cosa, otro tiene otro, otro tal cual. Entonces, primero, la autoobservación, uno de los puntos importantes en esto del mindfulness. Primero, entérate quién eres tú. Entérate cuáles son tus puntos, entérate cómo reaccionas, cómo actúas, cómo te impactan las cosas, porque eso es parte de ti. Entonces, eso aprende a llevarlo, aprende a llevarlo. Entonces, de lo que se trata con el mindfulness de llevar a una autogestión. Realmente se podría también traducir así en plan libre, pero por su practicidad, algo así como una psicología emocional. Tú aprendes tú por ti misma. Yo digo siempre, la vida nace solo y mueres solo. La persona que está contigo toda la vida eres tú. Como tú no te arregles, como tú no te apañes, como tú no te enrolles contigo mismo, lo tienes claro. Entonces, de acuerdo que hay terapeutas, que hay psicólogos, que hay, bueno, 1001 personas sanadores de todo tipo, toda la línea, ¿vale? Estos son elementos, personas, seres que en un momento dado te pueden acompañar, pero si tú tú lo aprendes a gestionar por ti mismo, te va a resultar más fácil y el día que tengas un pico, un rollo que se te descoyunte, pues siempre puedes
acudir a personas que te pueden echar un cable, te pueden acompañar en momentos de vida, pero eres tú quien tiene, bueno, yo lo veo así, yo soy muy partidaria de la autogestión y para eso está enfocado el mindfulness, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los 3 pilares prácticos de este sistema, de este programa de 8 semanas, que es la reducción de estrés basada en atención plena, que simplemente es un programa que te enseña, bueno, este es un nombre que le han puesto así técnico, tal, pero es un programa que te enseña a, primero a conocerte y luego a autogestionarte, ¿vale? Está basado, digamos, en 3 pilares. 1, la meditación de atención plena, que es esta que os he comentado de la Vipassana. 2, otro punto, Vipassana con V y con 2 S, ¿vale? Veo que va a apuntar. luego, por otro tal, el cambio de hábitos. Pero cambio de hábitos no son cambios de hábitos complejos, sino cambio de hábitos sencillos, ¿vale? Para que nos demos cuenta de que si introducimos pequeños cambios de hábitos, que normalmente los hábitos son inconscientes, poco a poco vamos modificando cosas. Y entonces eso es una cosa más que nada para darnos cuenta a nosotros mismos. Es para que es una cosa en cierto modo simbólica y con una enseñanza subliminal, ¿vale? Y luego la tercera parte sería cómo aprender a vivir en el aquí, en el ahora. Entonces se hacen pequeños momentos, pequeños gestos cotidianos en los que tú estás totalmente en el momento presente. Por eso el mindfulness se presenta muchas veces como el arte de vivir aquí y ahora. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué ocurre? Estamos aquí, estamos la cabeza pensando aquí, tal, mañana tengo que ir a tal sitio, al otro voy a ver a este, tal, nerviosa porque a lo mejor va a entrar alguien en casa y ahora tú estás pendiente de esto y te van a molestar. Entonces, estás Correcto. por todos sitios menos aquí. Entonces, claro, eso está produciendo energéticamente una desarmonía y un desfase. Entonces, se empieza a hacer como pequeñas cositas. Yo digo que vamos como ganándonos parcelas. Es decir, por ejemplo, cuando estás simplemente lavándote los dientes, es uno de los ejemplos prácticos que se hace, por ejemplo, en el primer módulo, cuando tú te estás lavando los dientes, estás totalmente pendiente de eso. Estás pendiente de que si hay que ver esta crema, como este dentífrico, como pica, está un poco así, me debería coger más blandito, esta encierra aquí, parece que no sé qué tal. Entonces, estás totalmente en eso. ¿Sabes qué? Puedo decir, ¿sabes Lo qué? que quieras, te permito. Gracias. ¿Sabes qué hago yo de vez en cuando? Sí. Ahora es que me has venido al pelo. Vale. Yo soy zurda, Vale. ¿vale? Para comer y para escribir y alguna cosa más, no todas. Y yo me cepillo los dientes con la izquierda. Y de vez en cuando lo hago con la derecha. Y estoy mucho más atenta que Claro, y de vez en, claro, lo hago a propósito, ¿eh? claro. O sea, son hábitos son pequeñas cositas que hago y me van muy bien porque, claro, al no estar acostumbrada y no ser diestra, pues tienes que estar pendiente y esos momentos te das cuenta de que has estado en una burbuja y no te has enterado de nada, has estado por eso. Vale. Pues eso es una cosa muy importante porque si no estamos como divididos. Nuestra mente está en un sitio, las emociones en otro, nuestro cuerpo físico en otro. Entonces, recordemos, que ya lo sabemos, que somos, yo digo, un pack completo. Mente, emociones y cuerpo tienen que estar en el mismo sitio, porque si no hay como una distorsión de los distintos cuerpos y entonces eso nos produce esos malestares que si son continuados pueden desembocar en algo más desagradable. Entonces, bueno, estos son los 3 pilares y se hace un curso de 8 semanas en que cada uno de los módulos se van tocando distintos temas. El primero que se considera es el llamado piloto automático. ¿Qué es el piloto automático? El piloto automático, dicho en otro tipo de palabras, es las creencias, los programas inconscientes que llevamos y que son los directores de nuestra vida. Desde que somos pequeños, pequeñas, imaginaros en el momento en que viene una persona a este mundanal ruido
Y entonces, pues claro, nace en una familia, en una cultura, en una sociedad, y entonces él viene, o él o ella viene, yo digo, con sus prestaciones, con sus características personales. Pero claro, tus padres, que están condicionados por la presión social, no es por ellos, es que ellos hacen lo que creen correcto que hacer. O sea, y nosotros también como padres hacemos también lo mismo. No se trata de que ellos lo hagan bien o lo hagan mal, sino que es el esquema. Entonces, ¿qué pasa? Los padres te educan de una cosa, de una forma, en el colegio se te educa de otra manera, de la misma manera, sé competitivo, no nada de colaboraciones, tienes que ser el primero, y en la sociedad tú ves toda una serie de pautas que parece que sean las pautas que hay que seguir. ¿Qué haces tú? Tú crees que eso es lo guay y dices, coño, pues si lo hace todo el mundo, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Pues yo, ¿qué lo tengo que hacer? Lo tengo que hacer igual. Luego, ¿qué pasa? Que con el tiempo tú te das cuenta que, ya sobre todo cuando es un poco mayor, porque al principio eres joven y anchas Castilla, todo va bien, todo es perfecto, entonces luego van surgiendo una serie de dificultades. ¿Por qué? Porque todo ese esquema, todo ese molde, es un molde que se nos ha impuesto para que seamos los elementos que digamos, a las élites, a las personas, a los seres, a las grandes familias que imponen estos sistemas desde tiempo les interesa. Y entonces nos van como programando como robots para que hagamos estas determinadas cosas. ¿Vale? Estamos entonces, prefabricados. Exacto. Y entonces, claro, el mindfulness lo que te hace es darte cuenta, porque haces unas meditaciones en que tú te observas a ti misma. Tú te das cuenta que tienes unas programaciones que a ti ni te van ni te vienen y que no tienen que ver nada contigo, pero tú las haces porque parece que es lo que hay que hacer. ¿Vale? Y entonces tú te das cuenta de que tienes una serie de cosas y poco a poco tú vas, si eres consciente y si tienes ganas, porque aquí el que quiere cambiar es el que cambiará, el que no quiere cambiar no lo va a hacer, porque es una cosa, como digo, el cambio es una puerta que se abre desde el interior. Entonces, claro, entonces esta persona, tú te ves a ti misma con este sistema que yo digo de desdoblamiento, de esto de observas, y entonces tú te ves que en determinada situación tú saltas de esta manera, saltas de otra, vas a estar, tú te vas conociendo y entonces vas dándote cuenta de todo. Hay una comparación que es muy guay, que es como si tú fueras un jardín. ¿Vale? En ese jardín hay unas determinadas flores. Esas flores las tienes que saber cuáles son, pero también hay una serie de las denominadas malas hierbas o hierbas invasivas. Esas las tienes que ir eliminando. ¿Para qué? Para tener un jardín, un bello jardín, como el bello ser que tú eres. Y ese es el trabajo que se realiza. Es muy importante trabajar, por eso se hacen las meditaciones de atención plena. Es muy importante trabajar con el, yo le digo, no es así, pero es un eufemismo, una manera de entenderlo, con el músculo de la atención. ¿Por qué? Porque la mente va donde le da la gana. Y nosotros, como un corderico, vamos detrás de la mente, toda la mente, para allá, para allá. Entonces vamos como siempre detrás de la mente. No, yo digo que la mente es la secretaria. Yo me refiero a la persona, ¿no? Yo me refiero yo en cualquier ser. Bueno, uno se tiene que autodefinir, es decir, yo soy, yo lo digo así, el protagonista o la protagonista, directora y guionista de mi película. ¿Qué quiero yo? Esto, vale. Entonces, sí, la mente es la secretaria. Venga, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer tal cual. ¿Qué pasa? Que la mente se nos va para arriba y para abajo. Entonces, estas meditaciones, que son unas meditaciones muy sencillas, lo que hacen es darte cuenta cuando la mente se va a un sitio o se va a otro, y entonces tú aprendes a redirigirla hacia el lugar donde tú quieres que esté. Esto se hace en una especie, hay una meditación que se llama el escáner, en el cuerpo físico, haces como una especie de recorrido en el que pasas todas las partes de tu cuerpo físico. Vamos a empezar, por ejemplo, suponer con el pie, y va subiendo, tobillo, rodilla, Entonces, claro, tú dices, ahora tengo toda mi atención en la rodilla de la pierna derecha. Y entonces de pronto, se te va la mente y de pronto se te va y dices, hostia, mañana tengo que ver a Pepe con lo plasta que es, así que le tengo que decir, a ver si me lo saco encima pronto, porque no lo aguanto mucho, tal. Entonces, tú te das cuenta de eso. Entonces, tú le dices a tu mente, un poco así en plan vacilón simpático, para no crisparte tampoco. Entonces, ahora no es el momento de pensar. Ahora estamos en la rodilla derecha.
Eso lo vas practicando sucesivas veces, muchas veces, y llega un momento en que fortaleces, entrenando, ese músculo de atención. Y entonces consigues que la mente no vaya hacia donde ella quiera, sino que progresivamente, no se construyó Roma en un día, progresivamente tú la vas trayendo y la vas, digamos, como educando hacia el lugar, manera, pensamiento, historia que tú quieres. Y eso es un punto súper importante, porque a todos nos ha pasado, porque es una cosa frecuente, que coges un pensamiento de estos llamados repetitivos, ¿no? Y empieza la llamada, esta es la llamada preocupación o disco rayado. Otra vez. Y está 20, 30, 40, 50 veces con un tema dándole vuelta a tu cabecita, dándole vuelta a la cabecita, dándole vuelta, que no llegas a ninguna conclusión. Pero bueno, está mareando la perdiz, que se dice, ¿no? Y entonces, ¿qué ha pasado en esos momentos? Ha pasado que la mente ha cogido el protagonismo de tu unidad energética. Eso no se puede permitir. ¿Por qué? Porque la mente es la secretaria y hay que ponerla en el lugar que le corresponde. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante aprender a hacerlo, porque así eres tú la que gestiona todo tu tema psicoemocional. La emoción y la mente, la llamada mente concreta, es decir, la mente que pensamos, la analítica y tal, la sencilla, porque hay una mente llamada intuitiva, que es una mente más abstracta, más de conceptos más complejos, pero digamos, la de estar por casa, la que analiza, la que suma, la que resta, tal. Entonces, esta mente va muy ligada con la emoción. Por ejemplo, imaginemos el tema de un miedo, ¿no? Dices, uy, voy a ir vamos a ver, estamos en un castillo y decimos, uy, voy a entrar al castillo este a ver lo que hay dentro porque me han dicho que hay unas columnas románicas muy bonitas y quiero verlas. Y otra persona dice, no, no vayas, coño, ¿por qué? Ay, pues no se sabe, igual puede haber algo y tal. Porque una vez a mí me pasó que me entré en un sitio y resulta que me salió una persona, y menudo susto que me dio, casi me roban, no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? Ese miedo se te une con esa mente de ese pensamiento y ese miedo que era emoción se junta, se hace la pelota y se va montando una pelota enorme. No es la emoción, no va suelta, la emoción es energía de movimiento y el pensamiento se sube al carro. Y entonces se va haciendo cada vez una pelota más grande y entonces al final tú quedas ahí paralizado. ¡Ah! No voy, porque puede pasar cualquier cosa. Y es una película que uno se ha montado. Pongo eso como cualquier otra cosa que pueda surgir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se nos lleva nuestro paquete psicoemocional, se nos lleva al huerto. Se nos lleva al huerto y nosotros vamos despacito detrás de ella. Entonces, de lo que se trata es eso, es de dirigir nosotros el carro. Esa es la idea, ese es el objetivo fundamental. Y yo creo, bueno, para mí cada persona ve las cosas a su manera. Pero para mí es un objetivo básico. Yo he estado, como muy bien ha dicho Eva, cuando me ha presentado, yo he tenido durante 8 años una librería, tetería, donde se hacían muchísimos cursos de muchas maneras, de todos, bueno, había pleiadianos, había registros acásicos, había quintas dimensiones, había todo lo que quiera. Pero yo lo que considero, después de verlo, porque yo soy partidaria de una espiritualidad práctica, algo que en el día a día te sirva y te haga avanzar a ti como persona. Entonces, si la base de quienes somos es lo que se llama la personalidad o ego, es decir, nuestro templo que decían los cristianos, que dicen los cristianos, nuestro cuerpo físico, emocional y mental. Si eso no está equilibrado, ¿dónde vamos? Es como si quieres construir una casa y pones un tejado guapísimo con cristal, no sé, hierros forjados, tal. Pero si la base no está, eso se va a caer. Entonces, yo lo que creo que las personas, lo más importante es que estemos a gusto con nosotras mismas, seamos fieles con nosotras mismas, hacia nosotras mismas, y que seamos capaces de superar todas estas programas, esto es lo que se denomina piloto automático, todas estas programaciones que de un modo u otro, por una parte ya vienen
digamos, de nuestro nacimiento, porque nosotros ya las llevábamos incorporadas, ya teníamos ese material genético está muy condicionado por el entorno, pero bueno, ya digamos teníamos esas tendencias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces luego eso, juntamente con lo que alrededor hemos tenido, hemos hecho esta mezcolanza, que es esa, lo llaman en Mindfulness piloto automático, y yo le digo que es el gestor de nuestra vida de manera inconsciente. Entonces, si realmente queremos dar un paso hacia adelante, primero observemos dónde está todo nuestro paquete inconsciente. Intentémoslo llevar al consciente, primero dándonos cuenta, y luego, como se dice en catalán, de mica en pica, sobre la pica, es decir, piano, piano sobre la ventana, poco a poco vamos haciendo, ¿vale? Pero hay que empezar por ahí. Entonces, yo me dedico a hacer cursos de mindfulness y, sinceramente, no se trata que lo haga conmigo, ni mucho menos, la persona que se implica y realmente hace los ejercicios, hace las cosas y respeta las pautas, nota un antes y un después. Es una especie de puente. Cada módulo, estos son los módulos que montó este señor, Jon Kabat-Zinn, que lo podéis encontrar, hay libros suyos que se pueden descargar en PDF y tal, ¿no? Para que tengáis un poco la idea de lo que va. Entonces, en cada módulo, por ejemplo, se trata un tema. El primer módulo se habla de esto que os estoy comentando, del llamado piloto automático. Entonces, se hace unas meditaciones y dentro de esa meditación tú la tienes que repetir en tu casa todos los días. Más luego tienes que hacer un cambio de hábito correspondiente a esta semana, que lo tienes que hacer todos los días. Más tú haces un pequeño acto cotidiano en el que tienes toda tu atención centrada en ese aquí y ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que poco a poco vas incorporando una forma de gestionarte totalmente distinta. Entonces, eso tiene un efecto no solamente en tu psicología, sino incluso a nivel físico. Esto es lo que se llama la neuroplasticidad. Es decir, las personas, voy a explicar el concepto, ya he hecho cara de extrañeza. La neuroplasticidad es una cosa muy sencilla. O sea, nosotros tenemos neuronas en la cabeza, ¿no? Neuronas, que son las células nerviosas, son las células que llevan la información, neuronas que llevan la información de un sitio a otro. Es como si fueran cables que se fueran conectando. Si nosotros, por ejemplo, hacemos una determinada acción sistemáticamente, ¿qué pasa? Que hay como una cadena de neuronas que se van uniendo y entonces es como un caminito, por así decir, un caminito se va forjando. Cuando esa costumbre está hecha, por ejemplo, cuando aprendemos a conducir, al principio era muy complejo, que si la primera, que si la segunda y tal. Ahora conducimos, fumamos, hablamos, miramos, saltamos, llamamos por teléfono y lo que haga falta. ¿Por qué? Porque el mecanismo de conducir ya lo tenemos incorporado. ¿Vale? Entonces, eso es lo que se llama una red neuronal. ¿Vale? Es un caminito de unas neuronas que se han ido uniendo, pues se va una cadenita y entonces la información pasa y ya se queda a nivel subconsciente y ya trabaja por sí sola. ¿Vale? Entonces, si nosotros tenemos, en la forma que tenemos de comportarnos en la vida, por ejemplo, respecto a esto del miedo que he planteado, por poner un ejemplo, ¿vale? Por seguir con el mismo ejemplo. Si somos personas que nos dejamos llevar mucho por este miedo, que le enlazamos con otra historia que nos pasó, porque la mente funciona asociando una cosa con otra, entonces, y nos dejamos llevar por eso, ¿qué ocurre? Que ese camino neuronal, ese caminito, ese tal, está muy anclado, está muy instalado. Entonces ya cuando pasa cualquier cosa relacionada con eso, ya se pone en marcha. Entonces, si nosotros, hasta ahí va bien, ya allí sí, ¿no? Entonces, sí, vale. Entonces, si nosotros cambiamos nuestros hábitos, ¿qué pasa? Que vamos, eso, la neuroplasticidad quiere decir que vamos construyendo nuevos caminos neuronales. Las costumbres, estas, digamos, de toda la vida, inconscientes, no convenientes, poco saludables, por falta de uso, se van diluyendo y vamos incorporando unas nuevas, mucho más saludables, agradables y enriquecedoras. En cierto modo es como
cuando vamos caminando por el bosque, vemos que hay unos caminos marcados en el suelo, ¿vale? Que hay unas hierbatas a derecha e izquierda y ves que por allí ha pasado gente y entonces tú sigues por ese caminito. Pero luego si ese caminito no se transita mucho, ¿qué ocurre? Otra vez las hierbas se crecen y entonces cuando la gente empieza a caminar por otro lado se crea otro sendero. Pues es algo semejante. Y esto es lo que se llama la neuroplasticidad. Es decir, que nosotros cuando cambiamos de hábito e incorporamos nuevas formas de hacer las cosas más acordes con nosotros mismos, porque nosotros decimos en este cuidado del jardín, decimos, ya, este hierbajo que tengo aquí, esta hierba invasiva que me está quitando en medio todas estas bellas margaritas que tengo, no me interesa, la tengo que quitar. Entonces coges, la quitas y amplías para que tengas más espacio para las margaritas. Pues esto es lo mismo. O sea, tú en cierto modo te eriges de paisajista de tu jardín mental. Dígame usted. No, de usted no, de tú, de tú. Quería preguntar una cosita. Lo estás haciendo súper guay, lo estoy entendiendo. Sí, claro, porque es muy natural. Es que es lo bueno, es lo que me gusta. La gente que se explica natural. Claro, Claro, es que lo más importante de explicar las cosas es que la gente lo entienda. Claro. Si la gente no lo entiende, no sirve de nada. No, claro, porque si no, claro, yo si digo la palabra, esta señora es un concepto un poco complejo, si esta señora no lo ha oído, si alguien no lo ha oído ninguna vez, dice, ¿esto qué es? Claro. Entonces, pues, es una cosa tan sencilla, como por eso pongo la comparación del sendero, de cuando tú vas caminando, es pues el mismo rollo, tú vas caminando y tal, tú dices, hostia, por aquí ha pasado mucha gente. Pues esta es como la información, las neuronas que pasan por la información, mismo lado. Entonces llega un momento que la gente no transita ese sendero se lo comen las hierbas y entonces hay otro sendero que se va poco a poco marcando. ¿Por qué? Porque la información transita por esas células neuronales. Es decir, que es cambiar poco a poco de un hábito, entre comillas, malo a bueno. ¿No? ¿Quieres decir? Sí, si no, bueno, el concepto bueno o malo, bueno, eso ya son palabras mías que tal. Mira, como la palabra malo o bueno no me gusta. A mí me gusta más ignorancia, sabiduría. ¿Vale? Vale, pues. Vale. Pero es lo mismo, es lo mismo. Estas son ya manías mías que me gustan más unas palabras que otras. Vale. Pero es así. O sea, si tú eres consciente de que consciente es darte cuenta. Si tú te das cuenta de que hay algo en ti que no te sienta bien, porque ¿quién te conoce a ti mejor que tú misma? Sí. Nadie, a una misma uno no se puede engañar, porque ¿para qué? ¿Vale? Entonces, tú eres consciente de que tal, lo que sea, como que no te va bien, como tal, y lo tienes que modificar. Entonces, ¿pero por qué? Por salud propia, por bienestar propio, por eso bienestar es algo que se cultiva. Entonces, tú dices, no, esto lo tengo que modificar. Pues esto lo tienes que ir haciendo poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Entonces, llegará un momento en que verás que ese camino, esa costumbre, ese hábito, ya tiene menos influjo en ti, ya no tiene tanto protagonismo en ti, ya no te domina a ti, sino que si pasan 10 ocasiones en las que tú, imaginemos una persona irascible, ¿no? Y una persona que es muy irascible, que monta el pollo por cualquier cosa. Vale. Si tú eres consciente y dices, hombre, tampoco te tomes las cosas así, tranquila, intenta decir las cosas mejor. A lo mejor, en 10 veces se te escapan 7, 8, 3, 4, 5, pero ya no son las 10. ¿Vale? Entonces tú poco a poco, siguiendo con el ejemplo del caminito, tú poco a poco, si te pones en ello, puedes conseguir que esa rabia, esa ira, esa forma que tú tienes, ¿vale? Se vaya suavizando. Entonces ya te has ganado una parcela a ti misma. Al ganarte parcela a ti misma, dices, tía, te das como una palmadita y dices, tía, ¿qué me te arrolla? Entonces, bueno, si puedo con esto, pues puedo intentar ir a otro. Entonces, porque la confianza en uno mismo es esencial. Entonces, si tú te das cuenta que una determinada cosa la has podido gestionar, dices, hombre, pues puedo ampliar el tema y puedo irme a otros sectores en los que realmente tal. Y así poco a poco, yo digo que es una forma de construirte tu vida, ¿vale? Porque tú te construyes si tú quieres. Sí, siempre debe ser. No, que conteste que allí. Pues dime, que tienes que ser tú. Si tú no eres, ya no, lo demás ya no.
Claro, claro. Es que allí, como vuelvo al principio, tú eres la persona que más te conoce, la vida nace sola y muere sola. Y sabes quién eres, ¿vale? Entonces, si tú te acostumbras a gestionar tu pack global energético, entonces llegará un momento en que tú lo llevarás muchísimo mejor. El bienestar se cultiva a base de hábitos saludables. Entonces, tendrás picos, situaciones, historias, ¿vale? Porque hay situaciones que se nos escapan por fuerte, por dura, por cómo te cojan, ¿vale? Bueno, pero son situaciones puntuales, ¿vale? En estas situaciones puntuales puedes ir digamos, a requerir que alguien te acompañe y te ayude en ese proceso otra vez de reequilibrado energético, que es lo que hablábamos respecto al Reiki, que todo es lo mismo, ¿vale? Porque aquí el que corta el bacalao es la mente que es la jefa de la tribu, ¿vale? Entonces, claro, si tú la llevas hacia donde tú quieres, o al menos no permites que se te vaya tanto como a ella le gustaría, porque la mariposita que le gusta ir de flor en flor, entonces vas a sentirte mejor contigo misma. Y eso es el primer comienzo de una eterna plenitud, si quieres. Y entonces, claro, luego esa es como la base. Y a partir de ahí puedes ir escalando. A partir de allí podemos entrar en muchísimos más temas. Pero si esa base no está, no hay color. Porque entonces patinará, es como, yo lo comparo con la casa. Si las bases no están bien puestas, Abajo. se desmorona, se desmorona. Hay que apuntalar unas buenas bases, ¿vale? Y es lo que decía, esto es más viejo que el tiempo. Mens sana, incorpore sano. Está. Es eso, es básicamente, ¿no? Entonces esta es una de las formas de gestionarlo. Dime, Eva, cariño. Quería preguntar, Pregunta. porque seguramente los que nos vean después también querrán saber. Estoy imaginándome preguntas que la gente se pueda imaginar o quiera hacer y ahora no esté aquí. Vale, dime. ¿En qué momento de la vida deberíamos, o bueno, se puede empezar a hacer esto o se debe? Segundo, ¿qué tipo de personas, desde niños a adultos? Y tercero, pues hago son tres preguntas, pero Si se bueno. me olvida, te pregunto, Sí. recuérdamelas. Y tercero, una persona, por ejemplo, muy enojada, como has dicho antes, o irascible, o muy ansiosa, ¿puede entrar en mindfulness? ¿O le cuesta mucho más que otra persona? Bueno, primero, Todo un poquito, el vale. momento de entrar, ¿en ¿Qué qué tipo de, momento? yo lo que te refieres, a qué tipo de personas puede, la pregunta sería así global, a qué tipo de personas puede irles bien el hacer este tipo Sí. de ¿Y en sistema? qué momento ¿vale? de la vida? ¿Si desde siempre o cómo va esto? Bueno, hay muchos enfoques. Te diré que en las escuelas lo están haciendo a los niños. ¿Ah, Les sí? están, sí, en algunas lo están haciendo. O sea, cuando en el mindfulness, un sistema que se usa mucho de la meditación es observar la respiración para jugar, digamos, con tu atención, para en vez de, digamos, calentarte el coco por el tema que sea, entonces es aquello, observa tu meditación. Observa tu respiración. Observa cómo tu vientre se hincha al inspirar y se encoge al expirar. Entonces, porque el jugueteo es con la atención. Entonces, si un niño, por ejemplo, pequeño, te digo 4, 5, hay libros enfocados ya a niños, hay libros escritos de mindfulness para niños. Pues Tanto, sí, buena noticia, gracias. sí, Porque sí, no sabía. no sé qué de la rana, algo de la rana es, no sé qué de la rana. Y además incluso incluyen un CD con las meditaciones. Claro, a los niños hay que entrarles siempre por el lado lúdico, divertido. Entonces, a los niños, por ejemplo, les enseñan en los colegios, porque incluso madres que han venido a mis cursos me lo han comentado, que cuando se enfada le dice, en vez de enfadarte, cuando te enfades, cuenta. 1, 2, Vale. 3. En ese momento, ¿qué están haciendo? Le están poniendo la atención en otro lado. En vez del calentarse, que el niño está 1, 2, 3. ¿Qué se ha hecho? Se ha jugado con la atención. ¿Por qué? Porque la atención es donde tú tienes toda tu fuerza mental. ¿Vale? Es como si fuera un foco. Es como el foco cuando filman una película que ponen el foco
que va el protagonista, pues esa es la atención. La atención está dirigida hacia un sector o hacia otro. Entonces a los niños le dicen, bueno, en vez de enfadarte y pegarle a tu amigo, que luego vais a estar los dos así mal y no te sabe a ti mal que esto o lo otro, vamos a probar esto, como si fuera un juego, ¿vale? Vamos a probar esto. Cuando tú notas que te va a enfadar y que dices, oye, estoy tal cual, relájate, respira y cuenta hasta 10. Claro, cuando ha contado hasta 10 ya se ha olvidado. Pero es difícil. Bueno, esto parece un poquito como cuando te dicen que no puedes dormir, te dice cuenta ovejas. Por ejemplo, eso Al final duermes. es un de esto de atención, es un juego con la atención, porque la atención, o sea, la atención es como, yo lo veo así, como si fuera un foco que está alumbrando determinado pensamiento. ¿Vale? Claro. Entonces, es como si tuvieras allí ese focazo, como en las películas, aquellos focos antiguos, donde estaba allí todo como un láser, digamos, o ponerlo, actualizarlo, como un láser que está dirigido todo hasta allí. Tú puedes modificar la dirección del láser. Y de eso se trata, porque tú al modificar la dirección del láser, tu atención está en otro sitio y tu pensamiento cambia. El pensamiento es algo muy rápido, entonces tú lo puedes modificar. Por eso se hace ese tipo de meditaciones en que enfocas, se juega con la respiración y estás a lo mejor, porque la gente se puede estar, que os voy a decir, media hora totalmente, pues son grados como todo en la vida, media hora en la meditación que está totalmente enfocado a la respiración, pero luego no pasa nada. Si la mente se te va, lógicamente, porque es su trabajo, su tendencia, su cosa, no pasa nada. Uno lo ve como una oportunidad de practicar el noble arte de la redirección de la mente. Porque se da cuenta. Claro, te das cuenta, porque no hay que fustigarse, no hay que fustigarse. Estamos aprendiendo. ¿Vale? Sigo a qué tipo de personas va dirigida. Hemos hablado ahora del tema niños, ¿vale? Sí. Que se está implantando en escuelas. En algunas escuelas se está implantando porque se ve que es muy saludable. Si a los niños desde pequeños, y a los que ahora ya somos adultos, si desde niños nos hubieran enseñado a gestionar nuestro tema psicoemocional, otro gallo nos cantaría, porque ya lo llevaríamos de otro modo. Sí. Normalmente, ¿qué tipo de personas vienen? En general, siempre cuando uno acude a nuevas cosas, cuando algo no le funciona. Y resulta que un amigo, una amiga, un primo, un sobrino, tal, le ha hablado bien. Hombre, yo he hecho no sé qué y me he ido muy bien. Hostia, pues yo voy a probar. La mayoría de veces es así, de gente que ha oído hablar de y le parece interesante. Esto no es que sea algo dirigido a personas que tengan, como decir, de dificultades mentales. No se trata de eso, dificultades emocionales. Es simplemente un sistema práctico, para aprender primero a conocerte bien profundamente, darte cuenta de las flores que hay en tu patio y luego que poderlo gestionar de manera de que la vida se te haga más agradable. Ese es el objetivo. Lo que se trata es de quererse, amarse, ser la mejor amiga de sí misma, no autoboicotearse. Y eso es la manera en la que tú vas poco a poco entrando y poco a poco vas haciéndote que la vida te sea más agradable. Ese es el objetivo. Entonces, estos son recursos, son sistemas, ¿vale? Y uno de ellos es este. Entonces, pues para estas personas, para cualquier persona que diga, a mí la mente se me lleva, a mí los estados emocionales me lo hacen pasar muy mal. Simplemente que de estos hay un montón. ¿Vale? Pero porque ejemplo, la mayoría estamos muy condicionados por todo este teje-maneje que llegamos psicoemocional, cada uno en su sector, porque me digo, tenemos, yo le digo, distintas prestaciones, uno pues tiene otro tiene el otro, entonces tú sabes lo que tú tienes y dices, coño, esto yo me lo tengo que gestionar de una manera simplemente para tener una vida más agradable, nada más. Y además, ahora a partir de ahí ya podemos entrar en campos más complejos, es decir, si yo consigo tener un equilibrio emocional, ¿qué pasa? Mi campo energético está equilibrado. Al estar mi campo energético equilibrado, estoy generando una vibración que va a no solamente a hacerme sentir bien a mí, sino que también es una ecología vibracional. ¿Por qué? Porque en el mundo está compuesto, aparte de lo físico que vemos, unas, yo le digo nubes, por decirlo de una manera, unos componentes energéticos donde están las energías de baja frecuencia, las energías de media frecuencia y las energías de alta frecuencia. ¿Dónde quiero posicionarme yo? ¿Vale? ¿Qué quiero aportar yo en la vida?
aparte de estar yo bien conmigo misma y mi entorno, porque eso nosotros somos como unos radiadores, emisores de esa vibración que tenemos. Aparte de estar bien conmigo misma y generar buen rollo a mi entorno, estoy participando en esta, digamos, formación de nubes, por llamarlo de alguna manera, de alta frecuencia y de buen rollo, hablando en términos más coloquiales, el buen rollo, ¿vale? Y además estoy atrayendo hacia mí cosas que están en esa misma frecuencia. Si yo vivo en la rabia, en la ira, en el dolor, en el resentimiento y tal, voy a estar siempre dándome de hostias a diestro y siniestro, pero porque yo lo estoy provocando. Esto de hecho es la ley de la atracción, atraes lo que cómo te sientes, cómo sientes. Claro. O sea, no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Claro. Y lo que eres es tu estado psicoemocional que determina cuál es tu vibración. Entonces, ¿tú quieres tener buen rollo en tu vida? Sal a la vida de buen rollo. Yo digo, en la vida te sonríes si tú emites la primera sonrisa. Si tú vas por la vida de, oh, tal, hay que ver qué gente, qué rollo y tal, ¿dónde estás tú? Estás en una frecuencia de mal rollo, te va a venir todo, pues vale, pero ¿por qué? Porque tú lo estás generando, es lo que ha dicho Eva. Es la llamada ley de atracción, pero es una ley de atracción real. No, digamos, estoy, perdón por la expresión, jodida por dentro y hago buena cara. Eso es falso, eso es falso. Tiene que ser real. Porque a lo mejor tú puedes dar el pego a los que te ven allí, pero al universo y a las energías no le das el pego. Y esto es una cosa física, es una cosa de la física cuántica, o sea, no es una cosa, digamos, no es magia esto, no. Esto es... Bueno, la física cuántica ha homologado la magia, porque ahora lo llama de distinta manera, lo presenta de distinta manera, y entonces se explica de un modo que todo el mundo lo puede comprender. Porque la ley de atracción es eso, es que las energías de la misma frecuencia se pegan. Claro. Nada más. Entonces, todo ese libro que se sacó del secreto y tal, era esto. Entonces, no es, bueno, se puede llamar, es lo mismo, se puede llamar magia, se puede energía cuántica, se puede llamar física cuántica, afinidad vibracional, como quieras. En resumen, si tú quieres que tu vida sea guay, enróllate tú guay contigo mismo. Ya está. Y a partir de ahí generarás cosas que tú te vas a sentir no solamente a nivel de atracción, a nivel salud, es lo mismo. Es lo mismo, a nivel salud lo mismo. El estado psicoemocional genera, es lo mismo, porque al estar todo en el mismo paquete, y en el mismo paquete energético, si tú, la persona, por ejemplo, sigo con el irascible, cada órgano está relacionado con una determinada emoción. La ira se dice que está relacionada con el hígado, por ejemplo. Entonces, la persona que está cabreada todo el día, irascible, aparte de que hace una cara de pocos amigos que no se aguanta ni él y tal, si sigue estando continuamente en esta frecuencia de mala leche y de rabia, que va a pasar, se le va a joder el hígado. ¿Vale? Por ejemplo, digo un por ejemplo, pero porque hay muchísimo. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que quieres en tu vida? Y en función de lo que uno quiera en su vida, está claro que, digamos, el que tiene el kit de la cuestión es la plantilla energética que yo tengo. Según mi plantilla energética, la que yo tenga, la plantilla energética quiere decir mi estado psicoemocional traducido en vibraciones en campo energético. Por ello yo lo llamo la plantilla energética. ¿Perdona? Ángela, plantilla emocional. Sí, bueno, la plantilla energética quiere decir que el estado psicoemocional, el estado de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, son realmente energía. O sea, la emoción es energía en movimiento, moción, energía en movimiento. Entonces, que toda esa energía que tenemos es la que va a procurar que la vida nos vaya de una manera u otra, que nuestro estado de salud sea de una manera o de otra. Entonces, si tú quieres que las cosas te vayan bien, el kit de la cuestión lo tienes en ti. ¿Vale? Y a eso yo le llamo la plantilla energética. La plantilla energética englobaría tu estado físico, emocional y mental. ¿Vale? Entonces, la tercera que yo quería preguntar, seguidas de esta, ¿se te ha presentado alguna vez, por ejemplo, una persona más o menos más tranquila, pues es más fácil de entrar en atención plena, pero una persona hiperactiva, ansiosa, nerviosa, que no puede, le es muy, muy, muy difícil y dejan de hacerlo o pueden realmente llegar? Claro que lo pueden hacer. Mira, yo, por ejemplo, yo pertenezco al perfil hiperactivo.
una persona. Ya se le ve. Ya se le ve. No sé, parece de un perfil hiperactivo. Ángela es una caña. Yo ya la he visto, nada más verla, el manoteo este de manos. Ángela es una Sí, mi caña. marido me lo dice, dice, ¿qué harías tú si no tuvieras manos? Movería las orejas. Entonces, al perfil hiperactivo nos va la más de bien, porque nos serena. ¿Qué nos pasa al perfil hiperactivo? Que queremos estar siempre en acción. Y entonces estar siempre en acción implica que muchas veces es acción por la cara. Yo digo que soy adicta a la acción. Ya, pero El hiperactivo es adicción a la acción. ¿Vale? yo he conocido una persona que nunca ha hecho nada de esto, no ha oído hablar de esto, y le dices, ahí quieto y respira, y que no. Bueno, pero primero, vale, pero primero y esencial, Eva tiene que considerar la posibilidad de decir, bueno, a mí esto no me sienta bien, quiero cambiar. Si esa puerta él no la abre... Vale, ahí quería llegar yo. No hay color, no hay color. Solamente se puede ayudar a quien quiera ser ayudado y para ello esté preparado. Correcto. Eso lo he comprobado en múltiples ocasiones. Por eso quería hacer la pregunta. En múltiples ocasiones. Los que quieran escuchar esto, que lo sepan. Sí, en múltiples. Ahora, si tú quieres, si tú eres consciente, te das cuenta de decir, hombre, este estado mío de tal, yo recuerdo, ahora ya afortunadamente la edad me ha hecho recapacitar un poco, pero cuando yo era más joven, yo tenía un negocio, he tenido varios, uno de los que tuve un pelotazo de estrés, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque yo hacía 50.000 cosas y estaba reventada y aunque estuviera reventada yo seguía haciendo cosas. ¿Por qué? Por mi programa, mi cabecita, hay que hacer las cosas mejor, entonces era como la abeja madre que hace multitasking, que hace de todo. ¿Y entonces qué pasaba? Porque al final, PT, obviamente. Y entonces estuve un par de meses, 3 meses, que no hice absolutamente nada, estaba en aquella época viviendo en Canarias, y entonces pues me dediqué durante 2 o 3 meses a playa, sol y vitamina B. Ahí estuve. Y entonces, claro, y recapacitando, dándome cuenta de que algunas cosas que yo hacía no eran saludables para mí, tal, y entonces fue cuando me dirigí dije, esto, Ángela, tú te tienes que enrollar. Y esto, la cosa no va bien. Y entonces ya fui buscando cosas, tal, y fui buscando, digamos, otras opciones para poder gestionar algo que yo me daba cuenta que no lo estaba haciendo bien. No lo hacías bien. No lo hacía bien. Y entonces, claro, ahora, por ejemplo, pues ya me resulta mucho más fácil. He tenido mucho aprendizaje teórico, pero también cosas prácticas. Pues si me aplica, yo esto lo digo como se lo comentábamos antes con Eva. Esto es como el cocinar. Tú vas a un curso de cocina y te dicen, haz una paella, tienes que hacer esto, lo otro, la cebolla, el tal. Vale, ingredientes majísimos. Como tú no hagas paella, no va a aprender a cocinar nunca. Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Yo pongo una serie de ingredientes, o la persona que lo explique. Ahí está, ok, vale. Tienes que poner. Si no hay acción, no hay cambio. No, claro. No hay cambio. Eso está claro. O sea que, primero, tienes que ver que hay algún cable suelto que no tenía nada mal, reajustar. Segundo, te pones a la labor. Primero hay que, como siempre, la teoría, hay que saber de qué va, comprenderlo, aceptarlo y decir, hostia, si esto me suena, esto me va bien, esto me parece bien. Vale. Acción. Y lo llevo a la práctica. Y entonces los resultados son, ya digo, si la persona se enrolla, se compromete, el compromiso es con una misma, consigo misma, Si la persona se compromete y se enrolla, los resultados son magníficos. Tanto para el hiperactivo como el tranquilo, a veces, según qué tipo de tranquilo, porque cada uno perdemos agua por un lado u otro. El hiperactivo por esa ansia. Pero el que yo le llamo el palancas, el tranquilo, porque es que no se mueve, le va muy bien la zona de confort y entonces a la que le digas algo de hacer tal, que le falta a este personaje en general. Estoy hablando, Valor, ¿por qué? Porque hay un miedo que le impide salir de lo conocido por aquella frase que se dice, más vale malo conocido que bueno por conocer, y entonces pues permanece ahí. Entonces a esta persona hay que insuflarle valor para que se atreva a salir de ahí tal. O sea que cada persona es un mundo y cada persona tiene que, primero, esencial, conocerse a sí mismo, ver qué puntos tiene,
ver qué puntos le gustaría modificar y a partir de allí ir introduciendo cambios y con el objetivo eso de tener una vida lo más agradable posible. Entonces, luego esto lo aplicas a nivel filosofía de todo. Tienes una noche que estás, digamos, dale que te pego. A mí me pasa a veces que, por ejemplo, cuando doy un curso, si lo doy por la mañana, aunque he dado ya varios, pero con mi afán perfeccionista me persigue, entonces cojo y me lo leo por la noche y tal, ¿cómo lo voy a explicar? Explicar, y me hago yo el planning, y me hago como mis guiones, ¿no? Y entonces me acuesto y estoy... Y entonces yo me digo a mí misma, pero Ángela, para allá, tía, si tú ya lo has hecho esto 20 veces, lo has hecho 20 veces, y estás ahí, voy a decir esto, voy a decir lo otro, tal. Y entonces, ¿qué hago? Respira. ¿Vale? Y entonces me enfoco en mi respiración, empiezo, ya me cambio el foco de atención, porque yo soy una persona muy pensadora, entonces me cambio el foco de atención, empiezo con el fla, y entonces pues ya me quedo relajada, tranquila y entro en sueño. ¿Vale? Por ejemplo. Esto es lo, claro, esto es lo que has dicho, porque una persona ansiosa, muy ansiosa o tal, aunque le cueste más, yo lo comparo con una excursión que hicimos con unas personas, un sitio que era empinado así, a 40 grados que hacía, que no puedo, que no puedo, que no puedo. Y decía, sí que lo podemos, solo dar un paso, nos paramos. A cabo de un rato, bebéis agua, damos otro paso, nos paramos. Porque la gente subía y caía muerta, desmayados, no podían seguir. Digo, dar 3 pasos y descansamos, dar 3 pasos y descansamos. Y pasitos pequeños, no grandes pasos, porque era así. Y llegamos más frescos que nadie. Es lo mismo, supongo, claro. Claro. Es la atención, o sea, si tú piensas, por ejemplo, es como aquella frase típica que dice, si tú piensas que no puedes, es cierto. Y si tú piensas que puedes, es cierto también. ¿De qué depende? De lo que tú piensas. Es que lo creamos, Creer es crear. Entonces, si tú tienes la confianza que tal, y esto de decir, bueno, un pasito puedes, ¿vale? Descansa, otro pasito, y entonces clic, 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 clic. Pues esto es lo mismo. O sea, el enfoque está, es decir, yo quiero sacar, el coach lo dicen así como la mejor versión de mí misma, ¿no? Es, digamos, como destacar mis valores más guays y ir reduciendo los que no son así como muy hermosos, ¿vale? Pues entonces es cuestión de ir haciendo. Y también practicar. En Mindfulness también se habla mucho de la autocompasión y la amabilidad hacia uno mismo. Es decir, tendrás días chuchurríos, tendrás días en que meterás la pata, tendrás días tal. Bueno, forma parte del espectáculo, ¿vale? Tomártelo de buena manera. Tomártelo con filosofía, de decir, bueno, pues si esto tal, pues mira, hoy he tenido un día gris, pues mañana será azul. No sé, ¿no? Porque hay días que a lo mejor uno está un poco cruzadillo por lo que sea. ¿Vale? Entonces, es importante el ser amable con uno mismo. Yo vivo entre, os he comentado que antes tuve el pelotazo este que digo yo de estrés cuando estaba viviendo en Canarias, pero ahora, digamos, cambio y a veces estoy aquí en Cataluña, en Breda, donde vivo, o a veces estoy en Tenerife. Y entonces, ¿qué pasa? Yo noto que el inconsciente colectivo de Cataluña y el inconsciente colectivo de Canarias no tiene absolutamente nada que ver. Claro. En Cataluña está instaurada una autoexigencia del copón, que dirían los castizos. ¿Vale? Sí. Una autoexigencia, que es lo que me pasó a mí todo esto del estrés, ¿vale? El programa de la autoexigencia. Tenemos que ser mejores, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, las competitivas, las normas iguales, no sé cuándo, no sé qué. Y entonces, ese programa de autoexigencia es un programa que forma parte del piloto automático de Cataluña, ¿vale? De las personas que hemos nacido y que nos hemos criado aquí, ¿vale? Sin embargo, allí en Canarias, por ejemplo, es igual. Pues si no sabes, pues será mañana. Esto no nos bueno, pues vamos a dar una vueltecita y tal, mira qué bonito está el paisaje, tal, pues vive, niña, beba, tranquila, tal. ¿Por qué? Porque allí se ha tenido una educación, hay un ambiente, digamos, social, una forma,
inconsciente colectivo distinto, y entonces las pautas de conducta son totalmente distintas. Yo siempre pongo el ejemplo, porque es muy notorio, de la puntualidad en Cataluña. La puntualidad en Cataluña, tú llegas a las 7, dices a las 7 y a las 7 menos 2 minutos tienes que estar ahí. Ahí que llegan, ahora la cosa va un poco de qué manera, pero al principio cuando fui tiempo A, se quedaba de 7 a 8 y a partir de los 8 y pico la gente aparecía. Pero era normal, pero era normal. Era normal. Entonces, si tú ibas antes, yo me acuerdo que la primera vez cuando estuve, que hace unos años, cuando estuve, digo, hostia, pero ¿cómo puede ser? Porque a las 7, a las 7 y tal. Mi niña, tranquila, tómate una cervecita, son nervios, a prisas, igual. Y entonces el tío se enrolla todo con tranquilidad. O sea, este es un ejemplo del poder que tiene todos estos programas que vamos absorbiendo desde nuestra más tierna infancia y que modifican mucho nuestros comportamientos y que hacen que demos mucha importancia a cosas que realmente no lo tienen. Intentan crear un molde y ese molde nos lo ajustan y además incluso las gentes de alrededor, si no somos fieles a ese molde, ellos nos atacan, eso sería el llamado que dirán, porque te lo dice ahí, pero hombre, ¿cómo se te ocurre? Pero hombre, ¿cómo haces esto? Pero hombre, tal. Pero cuando entonces, ¿qué pasa? Tú dices, hostia, tengo que otra vez entrar en el molde, ¿vale? Y ese molde va en contra de ti misma, ¿vale? Entonces, claro, para cambiar eso hay que echarle valor. Lo que pasa que ahora, según dicen, estamos en la época de las ovejas negras, entonces las personas que estamos fuera del redil, que ya es hora, y entonces ya parece que existe una cierta mayor libertad para salir de estos cánones establecidos tan rígidos, obsoletos y bueno, que sobre todo, que lo más importante, no nos benefician a nosotras en absoluto, que es de lo que se trata. Es lo que se trata. Y es el momento. Agua, que voy a tomar un poquito de agua. Claro, y además es el momento, ahora. Claro. Otra pregunta, mira, ¿qué te voy a hacer? Perdona, Yayi, es muy cortita. Vale, pregúntame. Así me da un descanso. Ahora sí me ha ido. Vale. Ahora sí me ha ido. Fíjate. Tenía que ver con los momentos que... Ah, no. ¿Verdad que has dicho antes? Ahora me ha venido. ¿Has dicho que hay varios estadios dentro de Mindfulness? ¿Has dicho que hay varios? Sí, bueno, a lo que me refiero es que una vez entras, o sea, dentro de Mindfulness de lo que se trata esencialmente es eso. Primero, el conocerse a sí mismo, la autoobservación. ¿Vale? Y hay varias, tal, la autoobservación. Entonces, una vez empieza a estar, ya lo que a continuación he dicho era que entonces cuando energéticamente tú llegas a estar más equilibrada, vas viendo todos los beneficios. ¿Vale? Primero, a eso me refería, ¿no? Ese es el primer punto. Luego, claro, se hablan de muchas cosas más. Yo estoy dando como una especie de, digamos, resumen, ¿no? También, una cosa muy importante que veo dentro del mindfulness y a considerar es ver la adversidad como una oportunidad de crecimiento. Hay una frase que a mí me encanta, que es: la adversidad es la puerta de la verdad. ¿Vale? La adversidad es una circunstancia que nos hace salir de nuestra zona de confort. Te da el empujón, que digo yo. Claro, y que nos hace sacar fuerzas de flaqueza, y algunas de las cualidades o que no tenemos, creemos no tener, o que tenemos en poca cuantía, no nos queda otro remedio sí o sí más que aflorarlas, sacarlas. Y entonces, ¿qué nos ha proporcionado esta adversidad? Esta adversidad nos ha proporcionado la oportunidad de ganar nosotras en esa cualidad que teníamos en poca cuantía, en empoderarnos, en ser más completas, más plenas y tener, esta palabra se llama resiliencia, que sería, es la superación de los hechos desagradables, ahora se llama resiliencia, pero es lo mismo, o sea, es la capacidad de superación. Cuando uno supera una situación difícil, sale crecido. Claro. Entonces, claro, eso, entonces la adversidad, de acuerdo que primero tiene un impacto emocional de qué he hecho yo para merecer esto, hay que ver todo me pasa a mí, te puede dar o por estar enfadada o por estar triste, tal. Pero llega un momento en que uno se tiene que plantear, coño, esto es lo que hay, yo le tengo que hacer frente a esta situación y si la quiero gestionar airosamente, voy a tener que sacar un plus de mí misma.
¿vale? Y para eso ha venido esa adversidad a tu vida. Y de hecho, gracias a esa adversidad y a distintas adversidades, vamos creciendo. Y esas situaciones son situaciones que de un modo u otro, ya están, vamos a decir, programadas a priori. Aquí puedo pasar a otro enlace con otro tema. Cuando nosotros venimos a este mundanal ruido, previamente, suponiendo para las personas que crean en la reencarnación, cuando pasamos de una vida a otra vida, lo que ocurre es que antes de descender a esta nueva vida, realizamos una serie de pactos en los que decimos, firmamos, pactamos que vamos a incrementar nuestra calidad humana, ¿vale? Mediante la adquisición de algunas cualidades que tenemos en poca cuantía. Entonces, para que eso ocurra, el universo nos proporciona el escenario de esa situación adversa para que, para medirnos con ello, crezcamos como personas. Son cosas que están programadas ya a priori. Y los integrantes de digamos, esta escenificación no son personas que estén allí para hacernos daño, no. Estas son personas que son como los personajes de la escenificación para que esa película se cree, y como nosotros vamos a tener que superarla sí o sí, entonces nosotros nos posibilite el hecho de crecernos como personas dentro de esa cualidad. Eso es muy importante, el aprender a ver la adversidad como oportunidad de crecimiento, ¿vale? Sí, sí. Eso es muy importante. Estoy de acuerdo. Sí, sí. Entonces se habla sobre este es uno de los módulos que yo considero que es muy importante para quitarle hierro, porque si no, muchas personas vamos, yo no mucho, pero en general se usa mucho el victimismo. Nadie es víctima de nadie. Eso no es verdad. Lo que pasa es que ocurren cosas y hay gente que se instala en el papel de víctima, ¿vale? Y de hecho, las personas que sufren malos tratos de todo tipo, está ocurriendo, aunque parezca raro lo que voy a decir, está ocurriendo para que estas personas sean más fuertes y sean capaces de poner límites, de empoderarse, de salir de la situación y de echarle valor a la vida, porque son personas que tienen mucho miedo y muy poca autovaloración personal, ¿vale? Entonces están viviendo esa situación, aunque parezca extraño lo que estoy diciendo, pero realmente visto desde un punto de vista energético y de crecimiento y de avance evolutivo, esto está ocurriendo para que esta persona crezca como persona. Y las personas que salen de estas situaciones son realmente personas que tienen una gran valía. Yo conozco varias porque he hecho curso dirigido a mujeres que han estado en situaciones de violencia de género, y hay muchas que han salido, y dentro de las que han salido son personas que realmente, dado la situación que han tenido que remontar, son personas que tienen no un par, varios pares, ¿vale? Pero para conseguirlos se han tenido que enfrentar a una situación muy dura. Por tanto, otro aspecto a considerar dentro del mindfulness es ni juicio, ni crítica, ni culpa, ¿vale? Ni juicio, ni crítica, ni culpa. Cada uno está allí montando, formando parte de este escenario que a nosotros nos va bien para que crezcamos como personas. Pero claro, para entender esto, tenemos que hacer, como si diríamos, una mirada transversal de la situación. No solamente qué impacto, hablando así en plan términos coloquiales, qué putada esto, no. Hay que plantearse la pregunta, ¿para qué está surgiendo esto? Gracias a esta aparente desgracia, ¿qué estoy ganando yo como persona? ¿Qué pilas me voy a tener que poner? Y es para eso que ha llegado esta situación a nuestra vida. Y ese es el enfoque que tal. La culpa, por ejemplo, la culpa, porque fijaros que la palabra culpa solamente existe en la cultura judeo-cristiana. Los orientales no tienen la palabra culpa. Es un rollo de nuestra religión, que nos han inculcado la culpa, el pecado, tal. ¿Qué ha pasado? Que nos lo creemos, y de niños ya decíamos, es la culpa de este.
es la culpa del otro. Y entonces se pelearon por culpa tuya. Sí, sí, sí. La culpa. Y la culpa no ha sido mía, es tu culpa. Y entonces, claro, toda esa palabra va cogiendo una expansión tan grande que nosotros al final, pues a veces nos sentimos culpables. ¿Qué culpable es leche? La culpa no existe. O sea, nosotros somos como cuando entramos en una, porque igual que hay personas que forman parte de nuestras escenificaciones, para que nosotros crezcamos, a veces nosotros formamos parte de escenificaciones aparentemente desagradables para otras personas, para que estas personas crezcan. Lo que estamos haciendo simplemente es ser los actores, las actrices, los que llevan esos roles, esa película, para que esta persona se encuentre con una situación dificultosa que para gestionarla se tenga que salir de sus cánones establecidos. ¿Vale? Entonces, la culpa no existe, nadie tiene la culpa de nada. Nadie. Y víctima es un papelito que estamos currando, que la gente se quede víctima, como decir, yo soy la buena y esto, fíjate, este me ha hecho daño. Mentira, esto es mentira, esto son películas. ¿Vale? Entonces, borramos todos esos conceptos dentro del mindfulness de culpa, juicio y crítica. Cada uno hace lo que puede. ¿Y quiénes somos nosotros para criticar y juzgar a terceras personas? No lo sabemos. O sea, ¿cómo decirte? ¿Qué capacidad tenemos nosotros para ver? No somos capaces, no podemos, no sabemos lo que a esta persona le ocurre. Entonces, con respeto a todo. Si esta persona es afín a ti, ok, compartes momentos y circunstancias en función de vuestra afinidad. ¿No lo es? Ella por su camino, yo por el mío. Claro. Y no pasa nada. Pero no tenemos ningún derecho a criticar, ni a juzgar, ni a culpar a nadie. Entonces, en mindfulness todo eso, borra. Esto te quería preguntar, para los que nos están viendo, Dime. una persona que jamás ha hecho mindfulness ni ha oído hablar de ello, o a lo mejor sí, pero no sabe de qué va y quiere practicarlo para incorporarlo en su vida, un curso de mindfulness para que realmente, mira, ya lo puede ir integrado, lo puede ir haciendo en su casa tranquilamente. ¿Cuánto puede durar un curso? ¿En qué consiste? O sea, para que la gente se haga una idea. A lo mejor hay gente que piensa, a lo mejor es un año entero, a lo mejor es... O sea, explico para que el organigrama. Claro. Mira, los cursos estos de mindfulness son cursos de 8 semanas de duración. En cada semana se hace un día concreto, un curso de 2 horas. Por ejemplo, empezamos el miércoles día 1, 2 horas. El miércoles día 8, 2 horas. Y así sucesivamente durante 8 semanas. ¿Vale? En cada semana se toca un tema en concreto. Dentro de ese tema concreto se explica, se hace una meditación. Luego se mandan los audios para que la gente haga la meditación, esa meditación de ese módulo en concreto, todos los días. Más luego un ejercicio de eso que os comentaba al principio, de vivir en el aquí y el ahora y un cambio de hábito. Por ejemplo, os voy a decir lo que se hace en el primer módulo. En el primer módulo, por ejemplo, lo que se hace es que se hace esa meditación, digamos, de observar tu cuerpo y ir recorriendo con tu atención todas las partes de tu organismo. Es una meditación guiada, ¿vale? Entonces, para que te vayas familiarizando con la gestión de tu atención, ¿vale? Para que te vayas familiarizando con, yo le digo, el entrenamiento de la atención, ¿vale? Eso lo tienes que hacer todos los días de esta semana hasta la semana que viene, siguiente, en tu casa. Eso dura aproximadamente unos 15 minutos más o menos. Luego introduces esa primera semana, introduces un cambio de hábito, que la semana primera es una cosa muy sencilla, que es habitualmente en casa siempre todos nos sentamos, tenemos el hábito inconsciente de sentarnos en una parte de la mesa. Si la mesa es rectangular, ¿vale? Uno se pone en la derecha, otro a la izquierda, uno al frente, o sea, norte, sur, este, oeste, ¿vale? En esas 4 posiciones siempre, no se sabe por qué, uno se pone en un sitio. Es verdad. Pues durante esta semana tú te vas a poner en otro sitio. El que sea, pero otro. ¿Por qué? Porque ahí tú decides dónde te pones. No es un hábito inconsciente el que te lleva, porque tú te sientas allí sin pensarlo.
es lo que hago, siempre lo hago, es un mecanismo automático. No, ahí dice, no, pues ahora si me siento siempre en el norte, pues ahora me voy a sentar en el oeste, o en el este, en fin, en el oeste, en otro, en otro sitio, el que yo quiero. Y entonces tú coges, y entonces allí te das cuenta, primero, que tú decides en el sitio que te pones, y segundo, desde allí tú tienes otra perspectiva. Lo cual quiere decir a nivel subyacente que si tú te cambias, la perspectiva cambia. ¿Vale? Claro. Este es un lenguaje que va llegando. Y luego el otro tema que se hace, o sea que fijaros, una cosa muy sencilla. Y la otra cosa que se hace es el vivir, el estar durante un acto cotidiano sencillo, aquí y ahora en presencia, totalmente. Una de las cosas es, por ejemplo, cuando te lavas los dientes, porque es una cosa breve, por ejemplo, cuando tomas el café, cuando al principio hay que ir entrando facilito, ¿no? Y entonces tú vas haciendo esto durante toda la semana. Tu meditación, este cambio de hábito de la silla, más luego una actividad que tú decides cotidiana en la que tú vas a estar totalmente presente. Si se te va el coco, tú le dices, estoy en la encía del esto derecha porque resulta que aquí parece que tengo una cosita que me pica un poquito, a ver qué será, ¿vale? En vez de estar pensando, hostia, hoy es miércoles, voy a ir al mercado de San Saloni porque tengo que ir a aquella parada que tiene una fruta muy guay. No, tú cuando acabas, dices, bueno, aquí estoy, pues ahora voy a pensar, a planificar, voy aquí, la guagua salta el cojo el coche, lo que sea, ¿vale? Porque así tú decides, que este es el key de la cuestión, dónde está tu mente, dónde está tu atención, ¿vale? Entonces luego ya dices, pues a ver, planificamos, eso no quiere decir que siempre tengas que... La mente puedes pensar en cosas agradables del pasado, decir, oh, mira, cuando iba al cole, te encontré una amiga que ibas al cole junto a mí, qué bien, con uno pasado, con pita, Juanita. Lo que no puedes ir es al pasado a machacarte porque con aquel chico te portaste mal cuando era una bellísima persona y luego pues perdiste la oportunidad de tener un hombre maravilloso en tu vida, por ejemplo. Ni te vas a ir al futuro preocupándote de que vas a ir a una reunión y te vas a encontrar con aquel personaje que es un plástico, que vas a tener que soportar, que no sabes qué decirle, que te va a cortar el rollo. No. Como dicen los modernos, hay que fluir con la vida. Y si piensas, sí, bueno, pasado guay, y el futuro, pues yo qué sé, pues la planificación, tengo que ir al mercado, y voy a comprar esto porque quiero hacer no sé cuándo, no sé qué, vale, me quiero ir de vacaciones a tal sitio, pues voy a informarme, a ver de qué cosas estaría bien de ir a ver, voy a preguntarle a esta amiga mía o amigo mío que ha estado allí, una planificación, pero siempre de buen rollo, no de preocupación, que ya lo dice la palabra, preocupación. Yeah. Me estoy ocupando antes de tiempo. Entonces, el curso de Mindfulness es esto, son 8 módulos de frecuencia semanal, que se hace un día a la semana, dura más o menos 2 horas y algo, entonces se explica un tema, se hace la meditación conveniente, la que perteneciente, y luego durante la semana, si la persona se quiere enrollar y se quiere sacar partido al curso, tiene que hacer todos los días su meditación, este cambio de hábito y vivir el momento presente. O sea, que tampoco es tan complicado. Si en el fondo las cosas no son complicadas, lo que requiere es constancia. Claro. Constancia. Para cambiar eso que también he entendido ya allí, que es el tema de la neuroplasticidad. Es decir, cambiar los circuitos neuronales. Claro. Para que los circuitos neuronales funcionen de una manera mucho más saludable y entonces yo tenga implantado un sistema de acción guay. ¿Vale? Eso me lo tengo que currar, porque ahora los tengo a su aire. ¿Vale? Entonces, ¿Y estos cursos se hacen online o presencial o cómo va? Yo habitualmente los hago presenciales. Tendríamos que considerar la posibilidad, por ejemplo, en Breda, ayer finalicé uno, ahora en verano, como digo, el verano es más lúdico, cachondeo, pero habitualmente, pues sí, seguramente en septiembre, octubre empezaré presenciales más. Podríamos, si Eva, si tú quieres, podríamos organizarlos, tal, los podría hacer, no sé, yo planteo la posibilidad, si tú lo ves viable se hacen, ahora más adelante, no sé, es una posibilidad. Se pueden hacer también online, porque es cuestión de hablar de un tema, de hacer la meditación y luego dar, yo le digo, los deberes, ¿vale? Estos son los deberes.
Los deberes, Claro. porque si no hay deberes no se aprende, ¿eh? No, claro. Si la gente se compromete, pues solamente si la gente se compromete y tal, las personas que lo han hecho como Dios manda en este sentido y han hecho los deberes, se han comprometido consigo mismas, hay un cambio importante que redunda en un bienestar personal. Y no es nada complejo, no es complejo, ¿eh? Porque además no se juegan con conceptos. Hombre, yo por ejemplo, si tengo un grupo, depende del grupo que tengo, si yo tengo un grupo un poco más, yo digo, illumination, o sea, gente que está, eso quiere decir, es una broma mía, eso quiere decir gente que está más habituada a conceptos más, digamos, esotéricos, más tal, pues entonces se enfoca de otro modo, pero cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento tal, enfocado de una manera psicológica, normal, llana, puede hacerla, ¿vale? Porque Vale. eso es lo que me gusta también del mindfulness. Perdona, dime, Yayi, ibas a decir algo. Yo sería de las llanas. Bueno, porque la ventaja que tiene el mindfulness, yo le digo que es muy democrático. Llega a todo el mundo, porque lo que tienes que hacer es simplemente una modificación de algo y tiene una muy de sentido común. Es una modificación de una serie de hábitos que tú sabes que no son saludables para ti. Entonces, poco a poco vas practicando cositas, luego tú te vas de acuerdo, tú vas implementando más cosas, porque luego hay gente que descubre cosas. Había una, por ejemplo, que me hizo mucha gracia, una que me decía que a veces ella se sentía como... tenía como esa sensación como de baja valoración, de poca valoración, de baja autoestima, de tal. Y dice, cuando yo me sentía así, me hizo yo mucha gracia. Dice, yo me sentía como si yo fuera mi madre, o sea, ella se desdoblaba, a la vez era su madre, no otra persona, sino que ella ejercía a la vez de madre y de niña, ¿vale? Y ella como madre le decía a ella como niña, no, nena, no te preocupes, confármela. Oye, Claro, oye, claro. ¿por qué no? Digo, hostia, pues mira, qué demasiado que has tenido, tía. Yo qué sé, hay gente que luego saca recursos, Sí, sí, sí. ella sola, porque además hay que considerar otras cosas. O sea, yo, por ejemplo, pues hablo de estas cosas, he estudiado mucho tal, lo que quiera, pero todo el mundo tiene una sabiduría interna Claro, magnífica, claro, magnífica. Entonces, cuando claro. tú te encuentras en ese tipo de situaciones, tú vas descubriendo cosas. Entonces, yo digo, yo os doy, digamos, como unas herramientas básicas, pero vosotros soltaros. Y vosotras ver, y entonces, si hay alguna tal, venga, decírmelo. Y entonces, pues esta me hizo mucha gracia, que se desdoblaba. Ella era dos. Ella era su madre y era ella su hija. Pero si no es porque cogiera a su madre biológica, no, no. Ella se desdoblaba los dos papeles. Y ella se acogía a ella misma, ella se cuidaba a ella misma. Y entonces eso le producía como una protección, un bienestar que le resultaba muy satisfactorio y que le daba, pues no sé, con mucho bienestar. Ella se montó esa película, le iba bien, joder, perfecto. Claro, claro. ¿Sabes? Entonces, aparte de las herramientas típicas que más o menos se conocen y tal, también está el factor de la sabiduría rescatable que cada una de las personas tienen y que pueden acceder a ella conforme vayan eliminando todas estas capas de moldes diversos que han querido irnos instalando y que conforme los vas, digamos, sacando, como las muñequitas aquellas rusas, ¿sabéis? Que va una matrosca se llama, parece matrusca, que hay muñequitas de estas, pues entonces esta la quita, y cada muñequita es diferente. Y entonces tú coges y te encuentras y dices, hostia, esto. Y entonces hay personas que descubren cosas en ellas mismas, porque descubrir es eso, destapar. O sea, las cosas están tapadas, están cubiertas, entonces le quitas. Se lo quitas y entonces dices, hostia, yo no sabía esto. Y entonces, claro, porque al quitar toda esa, digamos, cosas que están de más, que no son nada saludables, llegas a adentrarte más en tu ser, en quien tú eres, y encuentras pues esa alegría, esa bondad, esa belleza, esa sabiduría que anida en ti. ¿Vale? Pero para eso tienes que quitar lo que te lo está tapando. Y entonces, una vez lo tal, pues accedes a cosas que tú no sabías y que tú puedes compartir con los demás. ¿Vale? Entonces, es un proceso de autoobservación. ¿Vale? Entonces, yo propongo cada de estos 8 módulos que se hacen, cada módulo se trata un tema y dentro de ese tema pues se hace una meditación y tal. Entonces, una vez se han hecho todos los módulos, que son 8, entonces a partir de ahí tú tienes que decidir
cuáles son las meditaciones que te van mejor, qué es lo que te va mejor, qué es lo que vas a hacer. Y entonces cada uno, bueno, pues va ahí de la gente que hace conmigo los cursos, pues a uno le va mejor una meditación, a otro le va mejor otro, a otra le va porque también se hace uno de los ejercicios que son de estos deberes que digo yo, es un paseo por el bosque o jardín, según si vives en pueblo o ciudad, de 15 minutos. Entonces, pero lo que se dice, paseando tus sentidos. Es decir, solamente te dedicas a escuchar, oler, notar el aire que te roza en la cara, en el tal, ¿vale? Mirar, oír. Y todas estas sensaciones, entonces yo le digo a esto, sacar a pasear los sentidos. Entonces es como si la mente la aparcas, decir, bueno, ahora descansa, descansa, claro, querida, descansa aquí, descansa en un momento, voy a pasear mis sentidos. Y entonces tú haces a lo mejor el lugar por el que has paseado durante 1001 vez y te das cuenta, hostia, había esto, había otro. ¿Por qué? Porque estás potenciando tu sentido, estás viendo cosas que antes no habías visto, estás oliendo. Estás oyendo los pájaros, sobre todo la primavera, verano, que hace tal, estás notando esa brisa y entonces estás pasando un momentito, ¿no? Esto es un cuarto de hora que se hace, por ejemplo, estos paseos. Al menos al principio, pues hay personas que han hecho esto y dicen, hostia, Ángela, esto para mí es un descubrimiento. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, entonces, dice, yo cuando se me cruza el tema, cojo, me salgo tal, me doy un paseo de media hora, me pongo eso de los sentidos, ¿qué dices tú? Hostia, y me arreglo. Otras, por ejemplo, me dicen, pues yo no, yo me pongo la meditación del escáner, que es esto de hacer el barrido desde los pies. Tal. Entonces, una vez expuestas todas las distintas herramientas que se pueden utilizar, cada uno decide, porque cada uno es diferente, cada uno decide las que mejor le van. Y obviamente hay que incorporarlo en la vida, porque en el cierto modo es una filosofía de vida, es una filosofía de vida de que yo cultivo mi bienestar ahora y siempre. Ya está. Y entonces yo me doy cuenta que esto me va bien, esto me va bien el otro, tal. He conocido esta herramienta, incluso les digo, yo os hago unas meditaciones, yo os propongo unas meditaciones, pero si tú vas a YouTube y tú ves una meditación, YouTube, o donde sea, que es una meditación que te va mejor que las que yo te propongo, ole tu cuerpo, no pasa nada. Tú tienes que buscar siempre lo que a ti más en sintonía, que tú veas y percibas que es más saludable para ti. Entonces, a partir de ahí tú irás, pues eso, descubriendo cosas, incluso como les paso también el texto de los módulos, digo, ahí tienes el texto de la meditación, puedes hacerte tú la meditación tú misma, poniéndote una música y grabándotela tú, si quieres. Yo las paso en audio, las tengo todas en audio, las paso todas. Pero si a ti te hace gracia, lo que sea, pues tú coges, tú tienes el texto, haces la meditación pausadamente, obviamente, y entonces te pones una música que te vaya y tú te pones tu música y haces las meditaciones a tu aire con tu voz, si te gusta. ¿Por qué no? ¿Ah? Porque, claro, cada persona, primero que yo soy muy antidogmática y creo que cada uno tiene que encontrar lo suyo. Entonces, claro, yo doy pautas, digamos, generalizadas y es como si de un abanico de posibilidades y ahora tú elige lo que a ti mejor te vaya. Simple y llanamente. Claro. Pero de manera contigo ya está, porque lo que va bien a uno no le va bien a otro. Eso es así. Y el que mejor lo sabe es uno mismo. Las meditaciones, tienes toda la razón, en mi caso. Sí. Porque yo si no oigo mi voz, no hay manera, ¿eh? Es como que no hago caso a nadie. No sé por qué. Bueno, igual. No, a nadie no, pero alguna, o sea, normalmente yo cuando me gusta una meditación o me la invento yo y me grabo con además con musiquita tal, entonces me va perfecto. Vale, pues es una posibilidad. Entonces cada persona, hay personas que por ejemplo esta posibilidad le va bien, hay otras que me dicen no, ya me va bien con lo que dice, otra vez, oye, he encontrado una allí que me gusta más porque tiene una voz que me resulta muy sugestiva. Exacto. No pasa nada. Lo importante, como que me dicen, ¿qué es mejor? Meditar sentada o acostada. Como tú quieras, como tú quieras. ¿Cómo te va a ti mejor la meditación? Hay gente que me dice, yo me acuesto y me quedo frita. Y otra dice, es que yo sentada estoy incómoda. Siempre hay que hacer la meditación de la manera que a ti te resulte más cómoda. Correcto. Teniendo en cuenta
que la meditación hay que estar en un estado como de vigilia, es decir, tú estás relajado pero atento, porque es la manera de hacerla. ¿Vale? Entonces, claro, si te acuestas y te quedas muy relajada y a la tercera frase ya te queda frita, no. Que un día te quedes dormida en una meditación, no pasa nada. Pero siempre hay que buscar la manera de que a ti te vaya mejor. Claro. Y eso lo sabes tú, lo sabe la persona. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más, Eva? Evita. Pues sí. Dime, cariño. Pues sí, cariño, va, que tú eres muy trampada, que decimos aquí. Vamos a ver. Son las 9 menos 10. Tú nos has dicho que te gustaría hacer una pequeña Vale, si queréis o no, a ver qué dice en Gracia. ¿Vale? Y si tienes algo aún que quieras comentar, pues... Hombre, yo creo que básicamente ya se ha dicho todo a nivel de Perdonar. No pasa nada. Tranquila. No pasa nada. A nivel global ya se ha dicho más o menos todo. Ahora ya podríamos entrar en los apartados de cada uno de los tal, pero bueno, yo creo que a nivel global ha quedado bastante claro. Yayi, ¿tú cómo lo ves? ¿Te ha quedado bastante claro? No, clarísimo, clarísimo. Bueno, pues ya clarísimo. Está. Sí, ya quedó claro. Esto merece un cafelote, ¿eh? Bien grande. Vale. Además, pues Ángela. ¿Perdón? Ángela, además, te voy a decir que eres muy, muy amena, una persona muy divertida, muy amena, muy cercana, porque comunicas muy bien. ¿Sí o no? ¿A qué es así? Sí. Y yo sé que tú sabes mucho de flores de Bach. Sí, también. Y te emplazo a que nos hagas una charla. ¿Qué te parece? Vale. Sí, de flores de Bach, sí. También. No tengo ni idea de qué es, ¿eh? Bueno, Pues mira, míralo en internet, tú que eres tan trepada, como dice aquí la Eva. mira más o menos para que entiendas la idea. Vale. Para que así, bueno, así también te acostumbras a ir buscando información, ¿no? Por otros ya lados. lo hace ya. No se buscan hierbas, ¿no? Bueno, es flores de Bach, es más que nada la energía de las flores. Vale. Hay determinadas flores que tienen una energía que sirve para armonizar los estados de ánimo. ¿Vale? Y hay el primer señor que descubrió esto, al menos que creó un sistema, porque hay precedentes, es un tal Bach. ¿Vale? Él lo hizo en el año más o menos 1920, 1930, y entonces él ha creado como un sistema floral de 38 flores, donde cada una de ellas, él hace el extracto energético de cada una de las flores. Y explicaré cómo se hace también, explicaré cómo se hace ese extracto. Lo haré con la pizarra para que se vea en gráfico, porque lo haré con dibujitos y todo eso. Vale, estupendo. Y así se verá gráficamente lo que es, cómo funciona. Y luego cada una lo que sirve es para armonizar. O sea, si una persona, por ejemplo, sigo con los ejemplos, si una persona o es muy irascible o hay otro que es muy apático. ¿Vale? O sea, a uno que vamos, le sacan sangre, le están ahí retorciendo y el tío está así sin moverse, ¿vale? Y el otro que le pinchas un poco y ya se pone. Entonces, ni un estado ni otro es el adecuado. Lo propio sería un estado más central, más armonioso. Entonces, lo que hace la flor de Bach es que nivela a uno por defecto, o sea, al que tiene mucho le quita y al que tiene poco le añade. ¿Vale? Y entonces hace que los estados emocionales sean mucho más armónicos. De hecho, yo cuando hago los cursos de mindfulness, a la gente que viene a mis cursos, le hago flores de Bach para que, digamos, el tránsito, yo digo que hacer un curso de mindfulness es como transitar un puente, ¿no? Estaba tu yo antiguo, ya tú quieres ir hacia un yo nuevo. Son diferentes, ¿eh? Claro. Unas así, otras así. Entonces hay un puente. Y ese puente va a seguir introduciendo pequeños cambios. Entonces, en este puente, claro, como vas a pasar de una parte a otra, pues una ayudita puede ser el hecho de que tomes flores de Bach. Entonces yo les hago las flores de Bach para que puedan transitar ese puente con más facilidad. Sí, son unas gotas. Son unas gotitas. Que se mezclan con agua. Yo he tomado, sí. Va muy bien. Sí, exacto. Vale. Ya lo explicaré. Tú míralo, flores de Bach, escrito Bach, B-A-C-H, flores de Bach, y entonces lo miras, ¿vale? Pues Eva, yo estoy escuchando. Llama a Ángela a otra reunión, ¿eh? Claro, por eso se lo he dicho, la estoy invitando a que haga la charla de flores de Bach. Sí. Ángela, aquí te queremos, ¿eh? Aquí. Vale.
Además somos vecinas y residentes en el pueblo de Breda. O sea, Breda. Yo vivo aquí en los colegios, o sea que... los colegios, allí, vale, ya sé dónde están los colegios. Yo vivo arriba, como yendo hacia, explícale tú, saliendo del pueblo, en la parte derecha hay una placita, ¿no? En la parte izquierda, pues está Can Mariano, un poco más abajo de Can Mariano. Vale, Un vale, poco más abajo, que hay unas casitas por ahí, en vale, esa zona. O sea, saliendo para arriba, y tú estás más en el centro del pueblo, digamos, ¿no? sí, sí, yo en el centro, sí. Tú estás más en el A centro. mí me gusta el centro. Bueno, Bueno, ¿quieres que haga una meditación? ¿qué te parece, Venga, yo Gracia? qué sé, sí, venga. La ¿Sí? otra nos anima. Pues va. Vale. Os voy a hacer una meditación muy sencillita, muy Venga. sencillita. En esa meditación, os digo un poco el rollo para que os vayáis. Va a ser una meditación muy sencillita. En esa meditación, lo que vamos a hacer, voy a crear, vais a recrear en vuestra mente una situación cotidiana bastante frecuente en el que os vais a encontrar en una situación un poco crispante, pero sencillita, ¿vale? Y entonces el kit de la cuestión radica en que tú, instalada en esa situación, observes qué reacciones tienes a nivel mental, emocional y físico. ¿Vale? Vale. Que mentalmente empieza clic, 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 que emocionalmente es joder, vaya putada, que físicamente a lo mejor, bueno, yo os digo, por ejemplo, que a lo mejor físicamente te empieza un poco de taquicardia, empieza a mover la pierna o tengas ganas ya de como ya me voy ya, ¿sabes? Que tú te observes para Vale. que el observarse a uno mismo es algo así como que tú te desdoblas en el observador que tú eres, en la esencia que tú eres, y tú observas a tu cuerpo, tanto físico como emocional como mental. Y tú te observas desde el observador, la esencia, el alma, el ser que tú eres. ¿Me explico? ¿Me he explicado o no? Perfectamente. Vale. No, yo pregunto, si no traduzco, busco otro léxico, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces es muy sencillita, pero eso servirá simplemente para que uno se dé cuenta de por dónde está el paisaje mental o el jardín personal, ¿vale? Venga, vamos. Venga, cerremos ojos, please. Entonces ahora vamos a entrar en este principio de las meditaciones de mindfulness, que es observar tu respiración. Entonces vas a concentrar toda tu atención en la observación de cómo el aire entra por tu nariz. Tú notas ese roce del aire en tus fosas nasales, cómo va descendiendo y va llegando hasta tu abdomen. Al hacer esta inspiración, el vientre se hincha. Luego al expirar, el vientre se relaja y otra vez el aire, tranquila y suavemente, sube y sale de nuevo por tu nariz. Tú percibes, aprecias esos roces del aire, lo cual te permite estar más enfocada a ese aire, a esa respiración. Vamos a hacerlo un par de veces más. Inspiramos. Suave y relajadamente, notamos ese roce del aire en nuestra nariz, nuestras fosas nasales, cómo va descendiendo, cómo se hincha nuestro abdomen y cómo se deshincha al expirar. Ahora de nuevo sale el aire por la nariz. Estamos poniendo toda nuestra atención en estas respiraciones y en esta entrada y salida de aire. Hacemos esa tercera, ese aire que va circulando por nuestro interior, que al llegar a nuestro abdomen se hincha.
cómo se deshincha el abdomen al sacar el aire de nuevo hacia la nariz. Seguramente la mente se nos habrá ido a otro lugar. En el momento que nos hayamos dado cuenta, lo que hacemos es redirigir nuestra atención hacia ese lugar donde ahora mismo tenemos nuestra atención, que es en la respiración y ese roce que produce el aire al entrar por la nariz y ese hinchazón al llegar a nuestro abdomen, inspirando, y eso cuando se deshincha al expirar el aire. Ahora, esto simplemente es una tapita de lo que es una pequeña meditación en mindfulness con la respiración. Ahora vamos a tirar de nuestra imaginación y vamos a trasladarnos mentalmente a un lugar en un supermercado. Imaginémonos en un supermercado que hemos hecho la compra, vamos a pagar a caja, tenemos que hacer luego otras cosas, vamos un poquito justas de tiempo y resulta que casualmente hemos pillado una caja en la que la cajera tiene un problema con el programa informático y la caja no arranca. Entonces estamos allí paralizadas durante unos minutos. Imaginemos esta situación, recreémosla. Nos vamos a ver allí, esperando sí o sí a que esta cajera arregle el problema informático que tiene. No nos podemos cambiar a otras cajas porque están todas muy saturadas y no nos queda otro remedio más que esperarnos allí. Y ahí estamos. Entonces, vas a poner en marcha este observador, este testigo de ti misma. Imagínate que sale de ti, que se pone a tu lado y que está observando. Primero, ¿qué pensamientos atraviesan tu cabecita? Simplemente obsérvalos. Observa el discurso mental que te estás montando en ese momento. Ahora vamos a pasar a tus emociones. ¿Qué emoción estás sintiendo? ¿Estás sintiendo como rabia, como frustración, como tristeza de, joder, vaya putada? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Ese es tu clima emocional. Y finalmente, observa desde ese observador que has puesto en marcha, que eres tú misma, observa tu cuerpo físico. El pie te ha cogido velocidad y te está como temblequeando. Estás mirando el reloj ansiosamente. Estás mirando a diestro y siniestro a ver si te puedes colar en alguna caja. Simplemente se trata de eso, de que observes cómo en determinadas situaciones habituales que te producen crispación, qué partes de ti se ponen en movimiento a nivel de tu paisaje mental, de tu clima emocional y de tu organismo físico.
simplemente para que conozcas más cuáles son los componentes de tu personalidad. Eso es lo que salta, lo que en ti está. Ahora, simple y llanamente, vamos a hacer 3 respiraciones profundas, de esas mismas respiraciones que hemos hecho al principio, es decir, inspiramos, apreciamos ese roce del aire al penetrar por nuestras fosas nasales, al descender por nuestros pulmones, al hinchar nuestro abdomen y al expirar, cómo se produce el movimiento contrario. El abdomen se recoge, el aire hace el recorrido inverso y al final sale de nuevo por la nariz. Lo hacemos un par de veces más, inspirando, lenta y profundamente, observando el recorrido del aire, sintiéndolo como pasa por nuestro organismo, tanto a la entrada como a la salida. Ese aire nos conecta con ese momento presente, el aquí y el ahora, el único momento en el que tiene lugar la vida, aquí y ahora. La respiración nos conecta con este momento presente. Última inspiración. Notamos ese aire, cómo aporta el oxígeno, la vida a nuestro organismo. Expiramos y cuando lo creamos conveniente, abrimos los ojos poniendo una bella sonrisa en nuestro rostro. La meditación se ha acabado. Qué bonito, Ángela. Pues más sencillo no podía ser. Muy bien por eso, muy bien, muy bien. ¿Vale? Esta es una tapita. Lo que hago al principio de inspirar, expirar, esto es como la base, por eso he dado un poco el toquecillo. Claro. Esa es la base, que eso hay que hacerlo, esto es tal, y luego el juego, obviamente, en esas 3 respiraciones seguro que se os ha ido la cabeza, vete a saber dónde. No, Entonces, es ahí donde uno, digamos, practica el noble arte de la redirección de la atención. Es decir, ¿dónde vas? Ven para acá. ¿Vale? Y entonces, esa es la manera como uno se va familiarizando con esta, digamos, gestión, con este entrenamiento, yo digo entrenamiento del músculo de la atención, que es el kit de la cuestión. ¿Vale? Pues ya está. Me ha hecho mucha gracia lo del supermercado, porque sí, ¿sabes por qué? Porque es un ejemplo práctico, real. Sí. Cuidado, Bueno. ¿no? Es que a veces hay meditaciones que te hacen ir por unos sitios que cuesta imaginarlo. Esto Vale, es que por pero eso... debo decir que me ha hecho gracia porque me ha ocurrido de verdad. A ver, entonces, es que eso nos ha ocurrido a todos. Eso nos ha ocurrido a todos. Sí, pero con prisa, que tienes prisa, me ha ocurrido 2 veces. La primera, me enfurecí que no veas, que cogí un dolor de barriga que... Y dije, nunca más. Y no hace mucho me ocurrió y dije, bueno, me apoyé allí y me empecé a mirar un estante, pero me apoyé esperando, el carro lleno, habían congelados y no ocurrió nada. Claro, ¿qué va a Llegué a ocurrir? casa, ¿Qué va a ocurrir? guardé todo, o sea, Claro, me ha hecho gracia porque yo me he visto pues muy tranquila, porque claro. como me ocurrió,
Claro. Me ha gustado mucho el tema este. Pero es de lo que se trata precisamente. Claro. Bueno, yo he hecho meditaciones cuando estaba en el espacio y tal. Yo he hecho meditaciones súper requete cósmicas, vale. Pero yo creo que este tipo de meditaciones te centran mucho. Claro. Te centran mucho y además son cosas que uno ha vivido y además los cambios los podemos hacer en nuestra vida cotidiana. Exacto. Es ahí donde tenemos que hacerlo, porque, Claro. digamos, claro, nos pasa esto, como tú has hecho un ejemplo súper guay. Un día cogiste un cabreo de padre señor mío, el otro día que te pasó dices, bueno, ¿para qué me voy a cabrear si al fin y al cabo tampoco me voy a tener que quedar aquí, sí o sí? ¿Vale? Entonces dijiste, bueno, fuiste práctica, ¿vale? Que es de lo que se trata, hay que ser prácticos. Entonces, cogiste y dijiste tal. Entonces, tú misma has cambiado tu actitud y el mismo hecho lo has llevado mucho mejor y saliste al supermercado mucho más agradablemente que cuando la otra vez con el cabreo que cogiste. Y al fin y al cabo, el supermercado, allí tenías tu comida, lo llevaste a tu casa y abriste tu nevera. Y de 2, 3, 4, 5 minutos no pasó nada. Sí, sí, sí. Es así. Entonces, claro, de eso se trata, de introducir cosas sencillas, cotidianas, fáciles, que nos ocurran, y para que nos observemos. Claro, claro, es que yo me he mirado desde fuera, digo, pero si estoy Claro. tranquila, claro, como ya lo pasé. Claro, pero ¿qué es eso? Para que así veamos, porque a todo el mundo le salta lo que cada uno Claro. es. O sea, si uno pues tiene tendencias, el tristunet, el víctima dirá, joder, todo me pasa a mí. Entonces, claro, tú te das cuenta de cuáles son, digamos, tus puntos estrella, por llamarlos de alguna manera, ¿vale? Tus tendencias más naturales. Entonces tú ya te vas reconociendo y de eso se trata el factor de la autoobservación. Bueno, pues Está muy bien. encantada de compartir con vosotras el tema este de la meditación mindfulness. Bueno, ya digo, es fácil. Hay gente que dice, uy, qué fácil, qué aburrida, pero yo encuentro que además lo que tiene es que cuando se hace ese tema de la respiración y tal, como habitualmente la mente se va, es lo que ocurre 100% de las veces, entonces es eso, ya vas entrando en el entrenamiento. Ya te vas acostumbrando, ya te das cuenta que la mente se te va y dices, hostia, ya me he despistado, pues yo quería estar en el orificio de la nariz y se me ha ido a no sé cuánto, no sé qué. Vale, tú dices, correcto. Orificio de la nariz. ¿Vale? Y entonces ya tú la vas retrotrayendo para aquí, para allá, para allá. Entonces ya vas jugando con ella y ya empiezas a familiarizarte con este manejo de tu atención, que es un kit de la cuestión muy importante. ¿eh? Entonces con esta cosa así sencillita, entonces vas trabajando algo que en el fondo es mucho más profundo de lo que parece. ¿vale? Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras, gracias a vosotras. Ha sido muy, muy bueno, muy divertido, muy ameno, me lo he pasado genial. Vale, pues ya sabes, yo... Genial. Nos ha faltado el cafelito. Sí. Ay, sí. Ah, bueno, yo me tomo un poco de agua. Yo Bueno, también pues si tengo agua, queréis sí. otro Agua. día ya veremos la programación, porque aquí esta mujer parece, vamos, tiene ahí una No paro, programación no paro. súper requete densísima. Cuando tenga un huequito, Sí. pues ya quedaremos, además como somos vecinas y residentes, ya quedaremos y ya miraremos para hacer las Entre flores. semana, podríamos hacer entre semana. Es que a mí entre semana no me va bien, cariño. Ah, vale, Semana claro. me va bien, esta semana me va bien. Bueno, cuando quizás después de verano que esté la cosa un poquito más tranqui. De momento tú tienes una programación bastante densa, ¿no? Por lo que veo. Bueno, en agosto, si quieres Cierras, en agosto... ¿no? ¿Perdón? Cierras. Me refiero, tomas un No, break. no, pero en vez de hacerlo cada semana, será cada 2. Ah, vale. Ya vale. está. 2 veces al mes, en agosto. Vale, vale. No descansas, Eva, también un poquito. Por eso, en agosto, ya Vale. está. Vale. Lo que pasa es que en verano, a partir de ahora, es lo que está ocurriendo. Claro, hace bueno y la gente quiere salir a tomar algo. Hombre, obviamente. Estar en la playa, el atardecer, en fin. Y la gente no está, y es normal. Claro, Por claro. eso yo decía, o entre semana, porque entre semana el que no está de vacaciones, pues está en casa y puede entrar a verlo. Vale. Yo le decía, Bueno, encontraremos un momento. ya lo haremos. Todo se puede. Ya sabes mi Todo. lema, querer es poder. Todo se puede. Venga, guapas. Bueno, guapas, pues sois unas mujeres Muchas gracias. 10. Sois mujeres 10.
Personas 10, Tú sí que ¿vale? lo eres. Tú sí que lo eres. Personas Bueno, 10. es que bueno, ya saben la ley de Claro. la atracción. Dios los cría y ellas se juntan. ahí está. Bueno, pues Venga, guapa. hasta Guapa, pronto. Chao. Pasarlo Buenas bien. noches. igualmente, Buenas noches. cariñetes. Deu. Gracias. Chao. Deu. Gracias. Chao. Voy a darle a salir reunión, ¿no?